Bueno, hoy no estamos en el setup habitual, pero sí que os voy a traer información sobre el contexto de las altcoins, pero sobre todo de Bitcoin, porque hemos de entender que sin Bitcoin las altcoins prácticamente ni existirían, ya que Bitcoin forma parte de casi toda la totalidad de ese market cap, entre comillas, del mercado cripto, por lo que muchas veces si queremos saber realmente cómo va a funcionar el mercado de las altcoins, creo que es prioritario que entendamos cómo está Bitcoin ahora mismo. Entonces, ya sabéis que al final pues intento traer información que contrastada sirve para de alguna forma determinar si vamos a ver una subida con las altcoins o no la vamos a ver. Entonces, hoy vamos a analizar diferentes datos on-chain, en este caso de Bitcoin, que para mí son muy relevantes y que yo desde hace poco tampoco los tenía mucho en consideración, pero haciendo este tipo de vídeos me sirve de alguna forma para exprimirme al máximo y traeros datos que yo en mi vida hubiese encontrado. Entonces, vamos a hablar de la subida inminente. Haz esto con tus criptos antes que Bitcoin haga esto. Y aquí hay la información que vamos a entrar en detalle. Entonces, ahora mismo estamos en ese contexto donde venimos de una mala racha, esa es la realidad, desde más o menos mitades de enero prácticamente, que fue justamente cuando vimos todo ese momentum de las meme coins, principalmente con la de Donald Trump y también la de Melania. La de Melania fue un fiasco total, pero la de Donald Trump sí que de alguna forma activó el mercado, sobre todo porque cuando sacaron Trump dejó bastante opción a lo que serían los retails de poder ganar dinero. No fue un pam pam dam, sino que realmente pudieron ganar dinero. Entonces, como que realmente la moneda no ha tenido tanta mala imagen. De hecho, ahora mismo creo que todos los holders que tengan más de $300.000 en Trump, en valor del token, creo que pueden acceder a una fiesta o una cena de gala con Donald Trump, por lo que está gamificando de alguna forma a los holders de su moneda y no está del todo mal. Entonces, iremos siguiendo de cerca todo el movimiento del token de Trump, pero lo interesante es que hemos salido de una mala racha, como os decía, desde todo este Q1 donde el mercado realmente se ha parecido a un sentimiento de posguerra. Prácticamente nadie tenía liquidez, nadie quería invertir y muchas altcoins han corregido muchísimo, incluida la que sería TTG. En este caso, lo que estamos viendo ahora mismo es no una recuperación del mercado en general, pero sí de Bitcoin, y Bitcoin normalmente acaba arrastrando a las altcoins. Hemos de entender que el mercado ha cambiado, no es el mismo de 2021 con el anterior bullrun al actual. Ahora mismo las altcoins, la gente realmente no tiene esa paciencia de holdear un activo durante 6, 7, 8 meses. La gente tradea mucho. Entonces, los tokens que realmente acaban triunfando suelen ser aquellos que son más de momentum, que es rápidamente hacer dinero y luego acaban muriendo. Y los que a largo plazo pues pueden ofrecer más garantías son más lentos y cuesta de que suban más rápidamente. Pero al final son apuestas a largo plazo y en este caso, pues si el proyecto sigue bien, se puede financiar, pues lo habitual es que acaben ganando pues más terreno al mercado, ¿no? Al final vemos muchos pumps and dumps, incluso podríamos comentar en vídeos, no tendría ningún sentido porque hoy grabaría un vídeo de oportunidades. Algunas de ellas irían mal seguramente, otras a lo mejor irían bien, pero al cabo de 24 horas, 48 horas, ese vídeo estaría caducado. Entonces, ese tipo de vídeos no lo voy a grabar y en este caso, si lo grabamos, en todo caso sería o en un directo o sería dentro de Telegram. Entonces, ahora mismo os quería enseñar este gráfico de miedo y codicia, porque ya no estamos en esa fase que os estaba diciendo desde hace ya unas semanas o hace meses, donde prácticamente estábamos en momentos donde no habíamos tocado desde hacía muchísimo tiempo atrás, ¿no? Donde realmente la gente pues no es que tuviese miedo, sino que ya estaba muy decepcionada con el mercado y que no prácticamente tenían ganas de seguir con el mercado operando, porque no tienen dinero, porque no hay interés, y cuando la gente no gana dinero, tampoco tienen interés en aprender. Entonces, al final se han sumado muchas cosas y es por eso pues que venimos de una mala racha donde no podemos estar mucho tiempo, porque si no el mercado cripto no avanza, y en este caso pues estamos en esa zona neutral ahora mismo en cuanto a miedo y codicia. Sigamos con más información porque la subida inminente se puede ver a diferentes factores. Yo al final intento pues trasladar la información que yo estoy viendo con diferentes gráficos, luego podré acertar, podré equivocarme, pero la clave es tener indicaciones para a la hora de tomar decisiones que no las tomes en caliente. Entonces vamos a hablar del MVRV Z-Score, ¿vale? Que lo tenemos aquí a la derecha, una explicación breve de lo que es, pero los indicadores on-chain como el MVRV
Z-Score y el aumento de direcciones de ballenas sugieren una acumulación significativa de BTC, anticipando un posible repunte en el mercado. Marc, ¿qué nos estás diciendo y en qué ahora mismo me tendría que estar fijando, ¿no? Antes de todo vamos a hablar de qué indica este indicador que os he comentado, porque es un indicador que a lo mejor hemos comentado en el canal, pero es relativamente nuevo. En este caso, el MVRV Z-Score compara el precio actual de Bitcoin con el precio medio al que se compraron los BTC. En 2025 cayó a 1.43, un nivel históricamente asociado a suelos del mercado, como en 2017 y también 2021, y desde ahí el indicador ha comenzado a rebotar, lo que sugiere que la caída a $75.000 puede ser solo una corrección saludable, y eso indica que el ciclo alcista de Bitcoin podría continuar. Y la conclusión de este gráfico que le hemos compartido es la siguiente: el gráfico muestra un patrón típico de ciclos alcistas pasados, reforzando la idea de que no estamos ante el final del bull market. De hecho, en este gráfico, como veis, en este color amarillo que estáis viendo, nos indica de alguna forma pues esa repetición en los anteriores bull runs. De hecho, en 2012 hizo un movimiento bastante parecido, en 2016 hizo un movimiento parecido, donde vimos, o sea, una consolidación en este rango de aquí, ¿vale? De en torno al nivel 2, pero luego sí que es cierto que cuando apoya acaba explotando hacia arriba. Luego, en el bullrun anterior, el de 2020-2021, pues vimos lo mismo, una pequeña corrección justamente a lo mejor en estos niveles y luego explosión masiva. Entonces, ahora mismo estamos en el mismo punto donde no hemos visto esa explosión masiva. Obviamente tenemos que tener en cuenta que cada vez que Bitcoin va avanzando con más capitalización, las multiplicaciones que se pueden conseguir a nivel de rentabilidad con Bitcoin son más bajas porque hay más capitalización, el precio unitario de Bitcoin es cada vez más caro, pero en este caso sí que es cierto que al menos tendríamos que ver un repunte en este indicador de MVRV, porque hemos visto pues ese nivel de soporte donde de momento lo ha respetado perfectamente Bitcoin, pero necesitamos ver pues ese impulso final que habitualmente se ha repetido hasta la fecha. Obviamente, acontecimientos pasados no aseguran futuros, pero sí que es cierto que este tipo de métricas bastante estables normalmente pues anticipan lo que pueda ocurrir con Bitcoin. Entonces, la situación actual que tenemos ahora mismo con Bitcoin es que superó los $100.000 justamente a inicios de 2025. Todo el mundo con Trump se iba a pensar que la continuación de Bitcoin llegando a 150, 170 iba a ser pan comido, simplemente palomitas y a disfrutar. No lo ha sido así, sobre todo porque también entiendo que Donald Trump o la administración Trump y sobre todo otros países también habrán intentado colaborar para que el precio de Bitcoin no se haya disparado, y de hecho mucha gente ha estado comprando en esos rangos de $75.000. De hecho, recientemente en los últimos días hemos visto cómo Bitcoin pues se ha ido ya hacia esos $94.000, que estamos hablando ya de los $100.000 de nuevo, y eso es porque realmente hay seguramente acontecimientos futuros que ya se han confirmado, que no son públicos, que pueden tener relación directa con Rusia-Ucrania, que puede tener relación directa con los tipos de interés, que pueda tener también relación con una adopción cripto más masiva. Entonces, toda esta información es súper buena para criptos, no solamente para Bitcoin, pero repito, todo lo que sea bueno para Bitcoin es bueno para el mercado de las altcoins. Entonces, esto ha generado dudas ahora mismo, es decir, hemos visto una subida de los $100.000, hemos visto una corrección hasta los $75.000, que es una corrección de un 30%, que no es que sea poco. Entonces la gran duda es, ¿seguimos en ese ciclo alcista o no? ¿O deberíamos de ver el mercado totalmente distinto? Ya que habitualmente pues el bull run duraba muchísimo más, pero hay mucha gente que dice, no, es que lo que hemos visto de ATH sería ya el ATH máximo. Pues realmente, bajo mi punto de vista, creo que no, creo que tenemos aún un margen de crecimiento, las altcoins irán por su lado, pero Bitcoin tiene ese potencial de seguir. Entonces, aquí tenemos más información sobre Bitcoin. Tenemos un indicador que es Value Days Destroyed Multiple. ¿Qué significa esto? Pues vayamos hacia abajo, porque ahora mismo lo importante es que estamos justamente en este tramo de color verde. Fijaros que cuando hemos visto esos picos rojos o naranjas, suele ser en momentos donde ya hemos subido bastante o donde momentos donde estamos en pleno momentum. En este caso, en momentos verdes, suele ser en zonas donde Bitcoin pues está en una fase más correctiva, ¿no? Entonces, ¿qué significa este indicador? Pues lo tenemos justamente por aquí. El indicador VDD mide cuántos BTC se están moviendo y cuánto tiempo llevan sin moverse. Si el valor es alto,
como hemos visto en el gráfico, zonas rojas y naranjas, muchos BTC antiguos se están vendiendo, por lo que es una toma de ganancias. Si el valor es bajo, zona verde como ahora, los holders están aguantando y no venden, por lo que hay una confianza en el mercado. Esto significa que si ahora mismo estamos justamente en este tramo verde, es que la gente no está vendiendo bitcoins, por lo que lo ven como una zona donde realmente la gente debería estar acumulando, y esto al final sigue siendo una muy buena noticia. Si ahora mismo estuviésemos viendo una zona naranja, significaría que aún no se ha encontrado un soporte, por lo que el precio podría seguir cayendo perfectamente. Entonces, ¿qué pasa en 2025 con toda esta información que hemos visto de estos dos indicadores? Pues al final significaría lo siguiente, y es que el gráfico muestra que en 2025 el VDD ha caído drásticamente. Esa es la realidad. Veníamos con un pico justamente a inicios de año donde el precio pues ha caído fuerte. Esto indica que los holders más antiguos no están vendiendo ni tomando beneficios. Al final creo que la filosofía de Bitcoin es que realmente la gente quiere una alternativa al dinero actual. Entonces, si tú vas a tener más euros, está muy bien, pero no tendrás Bitcoin. Entonces creo que también es un poco lo que pasa con oro. La gente no quiere tener más euros o más dólares, la gente quiere tener otro tipo de activo para refugiarse. Así que históricamente, cuando ocurre esto, el mercado suele estar en una fase de acumulación o preparación para una subida. Entonces, estos son dos indicadores buenos. El VDD, como hemos visto en este caso, que estamos viendo que la gente con Bitcoin no está vendiendo, por lo que hemos encontrado un suelo. Y también tenemos el MVRV, que también nos indica de que estamos en una zona donde podríamos volver a rebotar y empezar a conseguir nuevos máximos históricos para Bitcoin. Entonces, también tenemos este gráfico de aquí. Todo esto lo suelo sacar de Twitter, lo suelo sacar de artículos de prensa. Y en este caso me parece un gráfico maravilloso, ya que si nos ponemos a analizar lo que son los ciclos, normalmente se separan por tres fases, cada uno de estos ciclos alcistas. Entonces tenemos la fase bajista, que es el bear phase, correcciones profundas de entre un 70 hasta de un 90% con Bitcoin hemos visto. Luego tenemos una fase de recuperación, lo que sería el recovery phase, donde la recuperación de los máximos históricos previos, y finalmente esa fase alcista o exponencial, donde tenemos subidas parabólicas del precio de Bitcoin. Entonces, en este caso, si os fijáis, tenemos los ciclos alcistas de Bitcoin tras el halving. Tenemos más o menos una zona correctiva que son 14 barras, ¿vale? Que en este caso estamos con una media de 420 días aproximadamente. Luego aquí en este caso tenemos un total de 13 barras y aquí tenemos un total de 14 barras, por lo que más o menos las fases correctivas suelen ser más o menos las mismas, y calcula desde el pico máximo de ATH hasta la corrección mínima. Entonces en este caso coincide bastante. Luego la fase, en este caso, que sería de recuperación, que es básicamente hasta los máximos históricos anteriores, en este caso son 26 barras, que son 790 días. Aquí tendríamos 23 barras, que son 700 días, y en este caso ahora mismo estamos con 23 barras, que serían 701 días, por lo que más o menos todo está cuadrando bastante. Y en este caso ahora mismo la fase final, la más alcista, la más parabólica, la más bullish, hemos visto que siempre, ¿vale? En este caso son subidas parabólicas, como os he dicho, pero comprimen una fecha aproximadamente, o sea, un tiempo aproximado de 275 días. Aquí tendríamos unos 335 días, y ahora mismo estamos en esa fase donde más o menos el precio se podría comprimir en una media que podrían ser 300 días. No un año entero, pero sí 300 días, que podrían ser más o menos unos 10 meses. Entonces, en este caso, estamos justamente en esa mitad. Nos falta pues ese impulso definitivo de Bitcoin. No creo que podamos llegar a $300.000 con un Bitcoin, $200.000 con un Bitcoin es bastante, pero sí que podríamos volver a romper lo que sería el máximo actual y situarnos a lo mejor en esos $130, $140. Creo que estaría muy bien para Bitcoin y honestamente para mí sería una victoria. Entonces, tenemos aquí más información a nivel de conclusión de lo que estamos viendo a continuación, ¿no? Los principales indicadores on-chain, MVRV, Z-Score, también el Value Days Destroy y también el Bitcoin Cycle Capital Flows apuntan a un comportamiento saludable, coherente con el ciclo y a una acumulación por parte de holders a largo plazo en el ciclo de Bitcoin de 2025. Aunque el avance es más lento e irregular en comparación con anteriores ciclos alcistas, el ciclo actual sigue alineado con las estructuras históricas del mercado de Bitcoin. Si las condiciones macroeconómicas se estabilizan, Bitcoin podría tener otro impulso alcista, posiblemente alcanzando un pico en el tercer o cuarto trimestre de 2025. Los veranos para Bitcoin no son muy animados,
abandonados por el mercado cripto, más que nada porque la gente no tiene el foco en el mercado cripto, pero quizás ese primer verano donde realmente tenemos movimiento y donde vemos que Bitcoin pues no para de llamar la atención y que ese mundo más tradicional, institucional, pues vaya poco a poco arrastrando sus inversiones hacia Bitcoin. Tenemos que ser conscientes que Bitcoin es un activo muy volátil, muy nuevo y que las nuevas generaciones de gente con mucho dinero, de bancos pues, o de instituciones financieras, están empezando a invertir en Bitcoin, pero sus padres, abuelos, no están invirtiendo en Bitcoin porque no lo ven una opción a largo plazo que les dé confianza. Esa es la realidad, pero esto irá cambiando con las nuevas generaciones. Entonces, también tenemos un movimiento importante y es que creo que es importante que aprovechemos el momentum, que aprovechemos que las instituciones como BlackRock, Fidelity están acumulando BTC a través de ETFs, indicando movimientos estratégicos antes de posibles subidas de precio. Y es una realidad, de hecho es una captura de Arkham que compartieron, y es que todas estas empresas, entidades financieras, están comprando Bitcoin. O sea, que no lo digan en las noticias o que no se vea reflejado pues esas compras, obviamente porque hay muchísimos bitcoins y tampoco están comprando tantos millones, pero están comprando cantidades muy locas de bitcoin. O sea, no paran comprar 200 bitcoin, 212, 110, 400, 200, es decir, están comprando cantidades importantes de bitcoin. Lo que pasa que, repito, no quieren dar información a prensa, que es importante ahora mismo comprar bitcoin porque no les interesa llamar la atención. Todo esto lo están haciendo desde un perfil bastante bajo y al final pues esto es una gran noticia porque que no quieran llamar la atención ahora mismo, pero estén comprando, significa que en un futuro sí querrán pagar a prensa para que realmente se hable de Bitcoin, para que todo el mundo invierta en Bitcoin, pero ahora mismo simplemente lo están haciendo a modo de yo calladito, comprando Bitcoin, y ya el día de mañana me interesará que el retail compre, pero antes se están posicionando ellos y no tienen prisa por ahora. Entonces, uno de los datos más importantes a la hora de entender cuándo tenemos que comprar las altcoins, porque está muy bien que tengamos esa información sobre Bitcoin, que vamos a ver una continuación, pero yo cuando me tengo que posicionar en las altcoins, porque yo ahora mismo estoy viendo todos los gráficos hiperdestruidos de las altcoins, por ejemplo, de muchas altcoins de inteligencia artificial que pudimos cazar en el anterior ciclo este pequeño que vimos de All Season, pues podemos hacer pasta, pero ahora mismo muchas han corregido. Entonces, ¿en qué nos deberíamos de fijar? Lo más importante es fijarnos en varias cosas. Una podría ser la comunidad que hay detrás, si sigue activa o ha desaparecido. Luego también el equipo, si sigue desarrollando o simplemente pues han dejado el proyecto un poco abandonado. Pero también tenemos una opción muy destacable a la hora de poder identificar buenas oportunidades, y esto es Fibonacci, es análisis técnico. Esto os recomiendo que vayáis a cualquier vídeo de YouTube y que entendáis cómo se aplica el Fibonacci en las inversiones, sobre todo en el análisis técnico, porque ¿qué son los niveles de retroceso de Fibonacci? Esto yo lo llevo estudiando cuando empecé a hacer trading hace ya a lo mejor 9 años en la universidad, o sea, cuando hacía la universidad paralelamente me ponía con el trading. Pues los retrocesos de Fibonacci es una herramienta usada para identificar zonas clave de soporte, pero también de resistencia. Se trazan líneas horizontales en niveles como el 23.6, 38.2, 50, 61.8 y 78.6 entre un máximo y un mínimo de precio. Se basa en la secuencia de Fibonacci usada por su relación con patrones naturales. O sea, Fibonacci lo encontramos en cualquier parte de la naturaleza prácticamente. Os invito a que investiguéis qué es Fibonacci. Son justamente pues esas curvas que es algo natural, es decir, lo podemos ver en la naturaleza, lo podemos ver en las piedras, en las rocas, en los árboles, y en este caso habitualmente cuando vemos correcciones en el mercado, en una zona que suele ser como la Golden Zone, es la que comprime entre 0,618 de Fibonacci y también 78,6, ¿vale? Que más o menos serían entre 2/3 partes del impulso o 3/4 partes del impulso. ¿Qué significa? Que cuando el impulso, por ejemplo, pasa de $0 a $1, lo habitual es que el precio corrija 2/3 partes. Ahí es donde mucha gente suele ver oportunidad de compra. Cuando la gente está viendo la primera corrección que ha corregido un 10%, la gente no suele comprar. La gente que sabe realmente no compra en FOMO, sino compra en correcciones, por lo que suele comprar justamente en esas fases donde el precio está un poco más abajo. Entonces, todo esto os recomiendo que lo pongáis en práctica, ya que os permite no estar comprando en FOMO constantemente, y si realmente veis una oportunidad que se os está escapando, que se escape, porque no sabéis la cantidad de criptomonedas, de tokens que existe cada día y que nos dan oportunidades de invertir. Entonces, en este caso yo iría con bastante cuidado, ¿vale? Y en este caso quería dejar ya el vídeo por aquí y simplemente pues quería hacer un poco de freestyle explicando un poco cómo estoy viendo yo el mercado brevemente, y esto todo daros un poco la visión
que creo que ahora mismo estamos delante de una de las oportunidades más grandes, no de haceros millonarios, porque al final yo nunca quiero trasladar el sentimiento de con criptos te vas a hacer millonario, pero sí que creo que realmente puedes hacer algo de dinero más fácil aquí que en otro mercado o que en otro sector, pudiendo hacer un e-commerce, pudiendo hacer trading. Creo que el poder encontrar buenas oportunidades dentro del mercado cripto, ya sea comprando Bitcoin simplemente o posicionándose uno con a lo mejor los tokens que más demanda pueden tener, por ejemplo, en Solana, creo que te puede permitir ganar dinero, honestamente, y creo que nos tendríamos que fijar más ahora mismo en la blockchain de Solana, porque hay mucha gente como que realmente quiere pensar que la siguiente rotación va a ser en otra blockchain y siempre están como viendo cuál puede ser la siguiente blockchain. Oye, que está muy bien intentar ser visionario, para mí es algo súper importante en el mercado cripto, pero si ya tenemos ahora mismo como en bandeja la blockchain que mejor lo está haciendo, que es Solana, no dediquéis tiempo a investigar nuevas blockchains, porque por mucho que otras blockchains puedan ser mejor a nivel de tecnología, al final la gente lo que busca es un lugar donde ya pueda existir gente o donde haya una comunidad, y en este caso está repleta de gente, de traders. Podrán ser más Degen, menos Degen, pero Solana es donde está todo el volumen. O sea, Solana tenemos ya en $150 por unidad por cada sol, y esto al final nos indica una gran recuperación de este ecosistema. Y mirad que había muchísimos unlocks en lo que serían pues estos últimos meses o últimas semanas, pero no ha afectado tampoco tanto al gráfico. Ojo, esto no significa que este vídeo pueda perdurar por el resto de nuestras vidas. Seguramente Solana pues irá mutando, irán saliendo otras Solanas seguramente que puedan ir superando o quitando un poco del pastel de Solana, pero ahora mismo lo que os recomiendo es que os fijéis directamente en Solana. Ni BNB Chain, ni Base, ni SIU, ni SUI, o sea, centraros simplemente en Solana. Es donde está toda la atención, es donde la gente que yo estoy viendo que está ganando más dinero es simplemente estando en Sol, por lo que simplemente os invitaría a que utilicéis herramientas como DEX Screener, GMGN, Axiom, Photon, o BullX, las que hemos comentado ya muchas veces, porque esas aplicaciones son las que realmente te van a filtrar toda la basura que hay en el mercado. No hace falta que te vayas a tokens de 50k de market cap, tampoco te vayas a proyectos de 50 millones de market cap, pero hay muchos proyectos de entre 1, 2, 5 millones de market cap que a largo plazo pueden darte buenas garantías de ganar dinero, porque son proyectos ganadores. Lo que pasa es que vamos a esperar a que llegue esa narrativa de las altcoins, porque cuando no hay narrativa clara de las altcoins, de la alt season, lo que vemos simplemente es que las memes vuelan. Pero cuando hay narrativa clara en la alt season, como vimos con la inteligencia artificial, realmente entra mucho dinero, y tengo por seguro que el gaming tarde o temprano llegará. No sé cuándo, puede tardar 3 meses como puede tardar 3 años, no lo sé, pero el gaming será una gran narrativa para el mercado cripto sin lugar a duda, pero tenemos que esperar, y esa es una realidad que no depende de nosotros. Ojalá pudiese pulsar un botón y decir pues Taitico y todo lo que es gaming va a explotar, pero a veces son cosas que se me escapan de las manos, y al final simplemente toca ser pacientes. Creo que la paciencia en el mercado cripto suele ser la habilidad que mejor se paga. O sea, honestamente, gente que ha sido paciente con Bitcoin ha ganado más dinero que gente que ha intentado aprender muchísimo sobre memes y solamente están perdiendo dinero. Así que dejaremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado, y os seguiremos informando sobre el mercado cripto, ya no solamente de Bitcoin, sino que también de las altcoins, pero es importante que siempre tengamos un ojo pendiente de Bitcoin, porque es el que impulsa el mercado de las altcoins. Así que nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.